Vamos a ir conectando el entorno. Entonces, nosotros podemos tener un arreglo que fuera np.run. Bien. Nosotros, cuando... Esto es lo que decía, lo voy a hacer mucho. Cuando venimos acá, tenemos en la documentación cómo utilizar la función. Hay una versión en español, si no la más actualizada siempre está en inglés. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es la función numpy.random.rand, bien, que nos dice, crea un arreglo de una determinada forma y lo llena de unidades ampliadas de una distribución uniforme entre 0 y 1. Bien, cualquier número entre 0 y 1 de punto flotante. Bien, lo único que le tenemos que dar es las dimensiones de lo que queremos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo que le dice quiero tener 3 filas, 2 columnas. Entonces, lo que habíamos visto era esto así. Vamos a ir cerrando total. Esto lo puedo abrir después cuando lo necesitemos. Esto sí me lo voy a dejar acá. Esto sí me lo voy a dejar acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirle el tema de arreglo de 3×3, nos tiraba... Profe, no Sí, sé si soy yo, pero se ve re chiquito. gracias. Siempre hágame acordar. Punto pan. Print arreglo. Vamos a tirarlo ahí. Entonces, acá teníamos un arreglo de 3×3 que son de números puntos flotantes. Lo que habíamos visto siguiente era decir, bueno, che, yo quiero tener que mi arreglo de 0 a 100, vamos a ponerle, sea de 0 a 100. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, a los elementos del arreglo los multiplico por 100. Esto ya el miércoles vieron que podemos operar directamente sobre el arreglo. Y le vamos a dar un print para ver esto. Bien. Y después lo que nosotros teníamos era decir, bueno, yo lo quiero hacer de tipo entero. Bien. Entonces lo que podíamos hacer era decir, bueno, arreglo entero es np.astype. Bien. Si nosotros venimos acá, tenemos np.astype. Van a ver que todo esto yo cuando lo voy a entrar tengo el enlace en violeta. Entonces, fíjense un detalle muy importante de esto. Que nosotros la vez pasada lo habíamos charlado un poquito, pero por ahí no quedó tanto. Fíjense que cuando nosotros venimos a random, a numpy.rand, nosotros nos dice la función. Nada más. Entonces nosotros cuando nosotros lo vamos a llamar, directamente invocamos desde la librería el método y le pasamos los parámetros que necesitamos. Fíjense que cuando nosotros venimos como asType, nos aclara que es un método. Que esto era lo que estábamos diciendo un poco. La diferencia entre una función y un método. Una función en general es algo que vos le das parámetros de entrada y te devuelve un resultado. Bien, vos invocás a la función como tal. Un método es propio de una clase y vos tenés que invocarlo desde un elemento de esa clase. Bien. Dicho de forma más terrenal, el random lo invocamos como tal y el asType tenemos que llamarlo desde el propio arreglo. Bien, el arreglo de 0 a 100 en este caso. Esa es diferencia muy importante por ahí si alguna vez dicen, che, ¿por qué no me anda esto o demás? Fíjense que no sea un método. Entonces, lo que decía también Alexa, que siempre vamos a hacer mucho hincapié. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es un método que nos modifica o es un método que nos copia, que nos devuelve? Entonces, lo que nos dice es, da una copia del arreglo a un tipo especificado. Bien, y si vamos al parámetro de salida, es que, a no ser que la copia, fíjense que uno de los parámetros de entrada es copia, de tipo booleana que dice, por defecto, asType siempre devuelve un array nuevo. Es decir, no voy a modificar el original. Pero nosotros le podemos poner como un valor booleano true en vez de false. Entonces, si copia eh, a no ser que copia sea falso, nos va a devolver una copia de la regla y no va a modificar nada. Si copia es verdadero, nos va a modificar el propio arreglo. Bien, nosotros podemos ver las dos formas. Entonces, vamos a venir acá y vamos a ponerle asType, como habíamos dicho siempre,
tratemos de poner cuando podamos el nombre de los parámetros. Entonces le vamos a dar dtype igual int copy igual true. Bien. Y vamos a dar un print. Esto lo vamos a ejecutar ya. Print arreglo int. Vamos a tirarlo en print de arreglo lo 0, 100. Bien. Y vamos a poner un print en el medio para separar. Barra n. Barra n. Bien. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos lo que esperábamos. Nuestro arreglo original de punto flotante. Nuestro arreglo copia que era de tipo entero. Bien. Ahora, esto por un lado. Si nosotros acá le decimos, bueno, che, yo quiero que me modifiques el propio arreglo, yo lo que puedo hacer es esto. Fíjense que sin asignar ni nada, yo lo voy a poner acá false. Bien. Voy a correr esto. Fíjense que sin asignar... Bueno, y ya me muestra esto que era lo que esperaba. Vamos a volver a mostrarlo. Y fíjense, nosotros tenemos copia falso. Nos dice, si está seteado a falso y el dtype order sub todo está satisfecho, el arreglo original es retornado en vez de una copia. Bien. Entonces, print arreglo 0, 100. Fíjense que de type int, a ver, segundo. Eh, Subok, si no me equivoco. Esto ya nos ha pasado más de una vez. De que nosotros venimos con esto. ¿Por qué no me estás devolviendo una copia? Es como... Is a new array of the same shape with dtype given dtype order. The input array is returned instead of a copy. Se me rompió el ejemplo. ¿Qué estás pasando? Vamos a ver si nosotros ponemos print a. Nos devuelve copy igual a true. Ahora acá no me está dando bien como yo esperaría. Ok. Para no traerme esto, después en el recreo que lo tenemos lo voy a ver qué está pasando. La idea es... hay distintos métodos que nos permiten modificar el arreglo propio o nos permiten devolver una copia del arreglo. Yo voy a ver después esto que está pasando. Es raro. En fin. A lo que quería llegar era que nosotros tenemos otro método que nos permite hacer esto de una forma más sencilla, que es numpy.random.randint, si no me equivoco. Entonces, dentro de esto que lo habíamos hecho antes de ver la función, demás, para ver un poco lo que era la modificación de tipos, demás, simplemente podemos invocar este otro np.random.randint. Bien. De nuevo, nos da un límite inferior, un límite superior y nos da un tamaño para tener. Entonces, nosotros le podemos dar, por ejemplo, de 0 a 100 y de un tamaño de 3 por 3. Y esto vamos a ponérselo a, digamos, arreglo 2. Bien. Vamos a tirar arreglo 2, print, y nos tira el arreglo de 3 por 3. Bien. Es decir, esto es como una composición de todo lo anterior.
Bien, ya está preparado para hacer. Y de hecho nosotros si nos vamos a numpy.random, bien, el tipo general tiene todos estos métodos. Si ustedes se acuerdan, nosotros podemos, suponiendo que quisiéramos hacer una aplicación, esto como refresca memoria, nosotros podemos hacer directamente un import numpy.random. Bien, haz npr, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos solamente usar estos métodos y después llamarlos con el punto randint y eso. Bien, de la misma forma que nosotros hacíamos con numpy como np o que hicimos en, creo que la primera clase también, para importar submódulos. Bien, así que esto como una cuestión general. El ejemplo que habíamos visto la semana pasada en numpy.where, como para seguir con el repaso, era algo así. Bien, nosotros tenemos una matriz con elementos y nosotros para poder acceder a esos elementos, esta era la versión completa. Creo que el otro lo habíamos subido a la carpeta de actividades de la materia. Les había hecho un anuncio. Hoy es semana del 18, entonces es esta. Ejemplo de uso numpy.where. Me lo cargo. Para. Vamos a ver esto por acá. Esto por acá. Y esto vamos a tirarlo acá. numpy.where. Entonces, lo que habíamos hecho era crear este arreglo y nosotros queríamos ubicar los números menores a 10, por ejemplo. Entonces, lo creamos a este arreglo así en el momento así a lo bruto. Y nosotros decíamos, bueno, yo quiero encontrar, asignar a una nueva variable los lugares donde el arreglo de números sea menor a 10. Esto era lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, le pasábamos la condición lógica y el numpy.where nos devolvía esto, que era una print type de ubicación menores a 10, para que todo quede bien bonito, una tupla. Que esto era lo que también estábamos diciendo. Nosotros podemos crear arreglos y manipular arreglos a través de tuplas, a través de listas y a través de otros arreglos del mismo tipo. ¿Micrófono desmuteado? ¿O escucho ruido? Silencio con C, si no. Yo prefiero preguntar si alguno justo se desmuteó y escucho algo antes de que por ahí justo me quieran hacer una pregunta y yo estoy hablando como una cotorra. No, ahí estoy comprendiendo justo cómo funciona el NPWare. Bien, Claro, eh, recorre todo el arreglo y te devuelve todo lo que son menores de 10 en este caso. Y claro, te crea un nuevo arreglo. exacto. Ahora, ¿qué Pero tiene este arreglo? Si nos te da fijamos. las posiciones, A ver, repaso. te, te da las posiciones de los números menores a 10, no te da los números, sino que te dan en las posiciones en donde se encuentran. Mira, vamos a hacer Ah, un mirá. remote control. ¿Dónde está Ricardo? Acá. Me juntaron Ricardo y Nacho, esta clase va a estar buena. Ahora tiene control de la pantalla ahora. Bien. Bueno, entonces. em, lo que teníamos es, fíjate que te devuelve justamente eso. En este arreglo que teníamos, el 4, por ejemplo, la primera fila, 4, 3, 6 y 9. ¿En qué posiciones? Posición 0, 1, 2, posición 3, posición 4 y posición 6. Bien, en la primera fila. Entonces fíjate lo que nos dice. Nos dice, en la fila 0, el primer arreglo lo que nos dice es la fila. Hay 4 elementos menores a 10 en la fila 0. Y después en el segundo nos dice la columna. La posición 0, 3, 4 y 6, que son justamente estos que veíamos acá. Lo mismo con la segunda. Después nos dice, bueno, en la columna 1, en la fila 1, perdón, tenemos elementos menores a 10 en la posición 1, 2, 5 y 7, que es en la 1, en la 2, en la 5 y la 7. Entonces, Perfecto.
Esa es la forma de hacerlo a utilizar el NumPyWare. np.where, un arreglo y la condición lógica que querés que cumpla. Después hicimos un poquito más de juego con esto y dijimos, bueno, separamos, porque si te fijas esto lo que nos devuelve es ubicaciones menores a 10, es una tupla, y tiene tanto filas como columnas. Entonces dijimos, bueno, agarramos el primer elemento, el elemento 0, que sería este arreglo de filas. Bien, y lo asignamos a filas. Agarramos el segundo elemento, índice 1, que serían las columnas, y lo asignamos a columnas menores a 10. Bien, entonces, venimos acá y nos da, bueno, separadas las variables. Fíjate que importante que ya son arreglos en sí mismos lo que te devuelve. Bien, no te devuelve una lista, no te devuelve números sueltos. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho es, hasta ahora, usando NumPy.where, sabemos las filas y las columnas, pero no sabemos cuáles son los números. Bien. Entonces dijimos, bueno, agarramos las ubicaciones, filas y columnas juntas, acá, y lo utilizamos como índice. Entonces decimos, ubicaciones menores a 10 son los índices del arreglo de números que queremos ver. Si pierdo a cualquiera, me dice. Entonces, mostramos esto y nos da justamente los números menores a 10. Tanto de primer fila como de la segunda. Es decir, todos los números. Para hacer esto solamente agarramos lo que nos dio el NumPy.where y lo tiramos ahí como índice. Nada más, no lo modificamos, no es como tipo, bueno, quiero saber cuáles son los valores que cumplen. Bueno, NumPy.where, extraigo la condición lógica y esa condición lógica a ciegas la clavo como índice y nos devuelve los valores. Ya está. Pierdo toda la información de dónde salió cada uno de esos valores. Bien, para eso ya tengo que relacionar, bueno, el primer valor tiene que ver con el primer elemento de la fila y el primer elemento de la columna. El segundo valor, segundo elemento de fila, segundo de columna y así. Bien. Entonces, si yo quiero saber dónde está el 7, tengo que ver la posición 4 del arreglo y me va a decir, bueno, está en la fila 1, columna 1. Está en la fila 1, columna 1. Bien. Es decir, ahí ya tengo que empezar a jugar con los distintos arreglos. Con esta idea lo que habíamos dicho es, bueno, vamos a ver el arreglo de... Vamos a mostrar los números de la primera fila. Solamente la primera fila. Entonces habíamos dicho, bueno, esto era solamente para tenerlo más fácil para verlo. Este es nuestro arreglo, filas, arreglo de filas, arreglo de columnas. Y decimos, ¿cuáles son los índices? Es decir, si yo miro solamente estos números en un vacío, bien, y me quedo ciego a todo lo demás, ¿cómo sé cuál es la fila 1, cuál es la fila 2? Vos me podrías decir, y bueno, justo cuando cambiás de fila 1 a fila 2, acá venías con el índice de columna 6 y volviste a un índice chiquitito de la columna 1. Bueno, podría ser. Pero ¿qué pasa si justo la fila 1 tenía un número menor acá y la otra tiene acá? Vas a saltar del 0 al 4, acá, viendo esto solamente. Es decir, si yo tengo algo como esto, vamos a tirar algo bien sencillo. Bien, vamos a tirar esto acá, tirar esto acá, acá, y vamos a tirar acá. Bien. Si tenemos algo que es solamente el primer elemento y el último son menores a 0, nosotros decimos, ¿cuáles son las columnas? Solamente viendo las columnas. ¿Cuál es cuál? Y no me puedo dar cuenta. Sí o sí tengo que ver el arreglo de filas. Lo mismo, si yo tuviera algo así. Bien. Vengo acá, hago lo mismo de... Podría darle a ejecutar todas las celdas anteriores, ¿no? Ah, sí, eso no sé si... Vaya, están acostumbrados a colar, pero en torno de ejecución, ejecutar celdas anteriores. Entonces, fíjate, si solamente vemos las columnas, ahora no tenemos ni idea de cuál es cuál. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Haciendo la correlación entre los distintos. Bien, vamos a dejar esto como estaba y ejecutar todo. Vamos a tirarlo. Entonces, lo primero que queremos saber es cuáles son las filas. Bien, ¿hasta dónde tengo que saber? Porque visualmente sé que tengo que agarrar hasta el lugar 3. Bien.
Pero ¿cómo hago eso en código? Bueno, lo que tengo que decir es, bueno, donde las filas menores a 10, que son las filas estas, sean igual a 0, van a ser mi fila 0. ¿Bien? Y lo que nos daba esto, acordate que eran las posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a devolver, no nos va a devolver 4 ceros. Lo que nos va a devolver es 0, 1, 2 y 3, que son estas posiciones. La posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3 son de la fila 0. Dicen, ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, ya sé que la posición 0, 1, 2, 3 es de la fila 0. 0, 1, 2, 3 son los valores que yo quiero agarrar de acá, entonces. Entonces, agarro ese 0, 1, 2, 3 y lo utilizo como índice de las columnas. Bien. Es la misma idea que habíamos usado antes, pero es como una en cadena. Bien. Usamos numpy.where, extraemos los lugares y ahora usamos numpy.where en las coordenadas para volver a extraer a su vez. Bien. Esta por ahí es la parte más rebuscada de NumPy, el manejo de los índices. Bien. Después las operaciones es dentro de todo sencillo. Una vez que ya tenés los elementos, asignarlos. Por eso vuelvo a hacer énfasis en esto. Si cualquier cosa no está bien clara, me dicen. Entonces, agarramos los índices y así extraemos los valores de las columnas. ¿Bien? Entonces decimos, los valores de las columnas que estén en 0, 1, 2, 3, guárdamelos acá. Y ahí ya los tengo. 0, 3, 4 y 6. Una vez que tenemos eso, podemos decir, bueno, vamos a mostrarlos. Y bueno, yo quiero mostrar de mi arreglo de números la fila 0. Bien, no es necesario ponerle 4 ceros. Le pongo un solo 0 y ya entiende el código que quiero trabajar sobre esa fila. Y las posiciones que yo quería acá. Bien. Esto es equivalente, esto que tenemos acá, vamos a sacarle esta parte para que sea más cruda. Bien. Esto que pusimos acá es equivalente a tener esto. Bien. 0, 1, 2, 3. No, perdón. 0, 3, 4, 6. Bien. Es lo mismo. Bien. Lo único que para poder obtener estos índices, tuvimos que hacer todo ese caminito. Bien. En un arreglo pequeño, por ahí es más fácil hacerlo a ojo. Bien. Si no lo podés hacer a ojo, o si tenés un arreglo enorme, que era lo que veíamos de 100 elementos, bueno, ahí ya tenés que implementar un tipo de lógica como esta. Bien. Hay más de una forma. Esta, por ejemplo, la forma para más utilizar numpy.where. Después ustedes pueden agarrar y compilar todo esto en una sola línea. No es bonito, no es tan entendible, pero se puede. Bien. La idea general es así. Bien. Poder ir utilizando y lo más importante de este es poder abstraerse. Decir, bueno, yo tengo mi arreglo lo que quiero saber es dónde son menores a 10. Extraje las ubicaciones menores a 10. Bueno, me olvidé del arreglo anterior. Eso ya trato de borrarlo de mi cabeza. Me trato de centrar en decir esto con lo que estoy trabajando ahora. Bien, estas son mis filas, estas son mis columnas. Bueno, tengo que sacar y tratar de ver cuál es la relación lógica acá. Bien, la relación lógica sería decir, bueno, donde este sea 0, las posiciones donde el primer arreglo son 0 son las columnas de la fila 0. Las posiciones donde este arreglo es 1 son las columnas de la fila 1 y así. Esa es la abstracción lógica. Una vez que estoy trabajando con esto, ya no me interesan los números que tenía. Bien. Siempre esa es la forma de no hacerse un matete en la cabeza, decir, uy, no, que el arreglo original y que estaba, que iba, que venía. Siempre decir, ok, trabajar con las posiciones. claro, como el caballo, tener las cosas de los ojos, no me sale ahora el nombre. Bien. Sí, como si fuera la batalla naval, que tenés abecedario alfanumérico de Tal cual. ubicación. Bien. Eso era el resumen de lo grosso de la clase pasada. Si hay cualquier duda, pregunta, ejemplo similar, tangente, es el momento. Creo que esto va a ser práctica, hasta agarrarle la magia. Sí, es práctica. Ahí Esto va es a donde ser. se empieza a comprender. Sí. Por ahí estaría bueno, Juan Pablo, no sé, en mi caso, por ejemplo, que nos deje un ejercicio para resolver.
crear un arreglo, no sé, de 800 números y elegirlos, trabajar con condiciones. O sea, así yo lo veo y lo entiendo. Y hay que ver cuando lo tenga que aplicar. Ahí está. Y ahí está el coso bonito. Que, ¿dónde me quedó la opción? Acá me quedó la opción. Ahí tienen un hermoso ejercicio que está al final de esto. Bien. Que es el de la lotería. Bien. En el práctico, para verlo por arriba, es el primer ejercicio eh, simplemente. Cuando me escuchen decir simplemente, aclaro, no estoy diciendo es fácil, es como decir, che, cuando mirás el último ejercicio, Agarrá. esto es mucho más sencillo. Y fácil no Eh, era. no. Entonces, es más, había uno de acá que era que lo sacamos porque era agarrar un archivo de audio, usar otra librería, buscar eso y procesarlo, y era un rebardo. Eh, pero bueno. Entonces, el primero es crear arreglos, dos arreglos con valores que pueden ingresar. Si ustedes quieren, siempre que ustedes vean un ejercicio que diga ingresar 4 valores, no pongan en el primer boceto del código ingresar 4 valores y pongan el input y estén. No, creen un arreglo de 4 valores genérico o usen el random si quieren y que el código lo haga solo. Ustedes traten de minimizar la cantidad de entradas manuales que tienen que ingresar en un código cuando lo están diseñando. Bien, si la lógica funciona, después testean, ¿no? Algunas veces, bueno, che, yo le pongo manualmente y ya está. Pero traten, por eso está el rand, el randint, etcétera. Entonces, se crean dos vectores y hacen estas operaciones. Sí, ok. Hacen estas operaciones matemáticas. Bien. Después, hay uno que era levantar un archivo de texto, tiene los productos que vende con precio y stock restante. Bien. Emplearon, después, ejercicio 2, 3, 4 y 5 van de la mano. Bien. En el primer ejercicio van a levantar el archivo, lo van a pasar a un arreglo. Bien. Y después van a hacer las funciones que son comprar un producto. Bien. Van a tener que ver si ese producto está en la lista. Si no está, tirarme un mensaje de error, che, no está en la lista este producto. Si está en la lista, decirme, bueno, fijarse si hay existencias del producto. Bien, acá es donde empieza a decir, bueno, che, sumar y restar vectores era más sencillo. Entonces, se fijan si está el producto. Si no está, me tiran error. Si está el producto, se fijan que haya existencias del producto, que no esté en cero. No me pueden vender algo que hay. Si está en cero, me tiran un error. Y si no está en cero, le reducen en 1 el valor al arreglo. Bien, al arreglo de la cantidad de productos que haya. Por ahí esto se ve más complicado, pero una vez que se ponen a codearlo ven que tampoco es tan rebuscado. Después está la inversa, agregar un producto que no existe. Me falta uno, escribir un script. Bueno, fíjense que los van llevando. Este es leerlo, este es ver si existe un producto, este recién es comprar y después este es agregar, que es la inversa de este. Bien, es como que van construyéndose. Y el ejercicio que es el que van a tener que usar en un py.web probablemente es el 6. El 6 es un ejercicio que va a guiarlos paso a paso en lo que es un sistema de lotería, bien, pseudo lotería virtual. Entonces, lo que van a ver es que es larguísimo. Y al final, esto es lo que quiero recalcar, también tiene algunas par de ayuditas acá al final, para que lo vean. Van a ir generando el billete aleatorio, van a generar un billete ganador. Tiene algunas sugerencias de cómo decir, por ejemplo, la idea general es decir, generame una cantidad de billetes que dependa de un parámetro, 10 billetes, 100 billetes, los que sean, con una cantidad de números por billete que ustedes le van a decir, 3, 5, 10. Y después fíjate si generame un billete ganador aleatorio y fíjate si alguno de todos esos que generaste coincide con el billete ganador. Esa es la idea general. A lo largo que vayan viendo el ejercicio van a ver que, por ejemplo, hay cosas raras. Por ejemplo, para generar el billete ganador no van a generarme un billete que tenga números de 0 a 100. Vamos a poner números de 0 a 5. Bien. ¿Por qué es esto? Porque a la hora de testear es mucho más fácil que haya coincidencias en el rango de 0 a 5 que en el rango de 0 a 100. Bien, si están generando billetes aleatorios. Bien. Después, ¿cómo me aseguro que uno de los billetes aleatorios es sí o sí el ganador? Para que
en algún momento la prueba me dé eso. Bueno, en una parte de acá les va a decir, bueno, che, ustedes tienen su arreglo aleatorio, bueno, inyecten, hagan un seed, métanle el billete ganador en alguna posición cualquiera para tener. Entonces, hay distintas cuestiones chiquititas a la hora de diseñar y hacer código que están puestas acá. Bien. Ese por ahí está bueno ya para que ustedes lo vean por su parte, porque, bueno, los va llevando bastante de la mano. Este sería como el ejercicio final para ver NumPy que por ahí podríamos ver la semana que viene. A no ser que alguno ya haya llegado hasta acá. Y el ejercicio final juega un poquito con lo que es ASCII. Ya si hicieron el ejercicio anterior, es básicamente tomar esta cadena y unos y ceros, separarla en arreglos de 8 bits nada más. Hay distintas formas de hacerlo. Y después usar esta estructura que lo que hace es decir, te convierto el número 8 bit en un carácter de ASCII y esto les va a dar un mensaje. Que si ya hicieron otras materias se pueden imaginar qué mensaje es, pero bueno. Ese sería el overview general del práctico. Tengo dos mensajes, perdón que los dejé. Hola gente, ¿alguien graba? Yo, Claudio. Genial. Em, nada. Nacho, las clases están grabadas. Hay alguien acá. Yo digo, yo no puedo decir que graben, pero tampoco puedo controlar que graben, así que estén todos en el mismo grupo para así todos tienen las clases grabadas. Si no está Nacho, agréguenlo. Dale, Eh, buenísimo. Así que nada. Por ahí vamos. Por ahí vamos. El resto de la Hay que clase codear. hay que codear. Había dicho en su momento, creo que la primera clase, que estaba la política esta de decir 10 minutos. Ha pasado en otros cuatrimestres. Me parece que este cuatrimestre no va a pasar porque participan bastante. Ya veo cámaras prendidas, lo cual me emociona. No, pero ha pasado otros trimestres de que llega la hora de práctica y era de estar 1 hora y media, 2 horas sentados en silencio. Así que estaba la política de decir, bueno, 10, 15 minutos sin preguntas, demás. Bueno. Em, Siendo que no son las 8 de la noche, bueno, esto lo había dicho en la primera clase. La política era 10, 15 minutos en silencio, cerrábamos la clase. Considerando que no son las 8 de la noche, así que no va a dar hambre, demás, no vamos a estar 2 horas a la noche en silencio, vamos a tratar de hacer así. Las 2 horas que sean de práctica, yo voy a estar acá, conectado. ¿Bien? Si no hay ninguna consulta, mientras voy a ir haciendo alguna otra cosa, demás. Pero voy a estar acá. Ustedes pueden usar este tiempo para ir haciendo los ejercicios. Obviamente, si ustedes vienen ya con las dudas hechas, hicieron ejercicios antes, vemos las dudas. Y si no, ustedes vayan haciendo ahora el práctico. Surge una duda, che Juanpa, tengo una duda, lo vemos en el momento y hacemos así. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Así que ya por lo menos tienen este espacio para... Ahí me tomaste el control de la pantalla. Profe,